Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, hoy más que nunca estoy aquí agradecidísima con Dios por todas las cosas buenas que Él me da, por las dádivas, por toda su misericordia, por todo su protección, su consuelo, su paz, porque todos debemos estar unánimes, sintiendo siempre todo eso por mi Señor. Así es que hoy, con gran regocijo en mi corazón, traigo de nuevo tema para usted, y es la tercera parte del tiempo final. Como se los he dicho anteriormente, estos son eventos que están ocurriendo y porque ya se perfila el tiempo final y, y se aproxima, no solo se perfila, sino que se aproxima. Entonces debemos estar sumamente preparados para que cuando en el momento llegue no nos tambaleemos y estemos firmes, agarrados de Dios. Entonces hoy les traigo este nuevo tema. Así es que entonces para mí es un placer traérselos y vamos antes a pedir una oración al Señor para que Él con su infinita misericordia nos guíe, nos proteja y nos dé todas las buenas dádivas que Él sabe dar a sus hijos. Y somos hijos de Dios y como tales debemos de comportarnos. Mi mamá tenía un refrán muy bueno que decía: la hija del César no solo tiene que ser la hija del César, sino aparentarlo. Y nosotros como hijos de Dios no solo debemos ser hijos de Dios, debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Pero ya, a nosotros nos cuesta mucho, porque la verdad es que nos cuesta mucho, pero ahí vamos, de victoria en victoria, tratando de asemejarnos cada día 1 milímetro más al Señor. Bueno, pues incline su rostro, porque ahora vamos a orarle al Señor. Amantísimo Padre, hoy es un día de gozo, de alabanza, de agradecimiento hacia ti, Señor, por tus buenas dádivas, por tu misericordia, por el gozo, por la paz, por la salud, por la comida, por todo lo que nos das, por todos los bienes materiales pero sobre todo los bienes espirituales. Te damos gracias, Padre eterno, por habernos escogido. Te damos gracias por habernos dado un corazón de carne que esté decidido a seguirte, Señor. Y te damos gracias por todas las bendiciones que nos das día con día, por la protección y por toda buena dádiva que viene de lo alto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la tercera parte del tiempo final. Tenemos la evidencia de que Dios lleva un registro de las naciones.
y que la culpa se acumula, porque la culpa se va acumulando a través de todas las edades. Y aunque está más allá del poder de las mentes humanas definir hasta cuánto Dios permitirá que se traspase el límite. Sabemos que cuando alcanza de lleno el punto de transgresión, cuando se invalida la ley de Dios, Dios tiene en cuenta la afrenta acumulada contra el gobierno y le demanda a las generaciones los crímenes de las generaciones precedentes, si ésta sigue en el mismo curso de maldad. La luz también aumenta constantemente. Si nosotros permanecemos en la maldad, cada día nos alejamos más de la luz que va en aumento constante. Pero si cada día nos acercamos más a esa luz, cada día la luz es como un faro, que en cuanto nosotros nos vamos acercando más grandes, lo vemos, porque el faro va a tener la misma luz siempre, pero lo vemos más grande, nos ilumina más y podemos ver más cosas, porque la luz es la que hace que nosotros podamos ver los objetos. ¿Qué se puede decir para conmover el alma? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir para despertar a nuestro pueblo a una solemne espera y verdadera devoción? El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas están por todas partes. Pero el Señor continúa asegurando a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz. No hay nada más terrible que andar en tinieblas. No hay nada más terrible que tener un problema y no ver la salida. Es angustioso, es desgastante. Pero con Dios y la luz que Él nos da, entonces sí lo podemos ver. Y así podemos cambiar las tinieblas por la luz. Podemos cambiar el error por la verdad y el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y las misericordias divinas no esperan para siempre. Ellas no esperan para siempre. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque nosotros pensamos que la misericordia de Dios va a ser para siempre. Y no es así. La tormenta se está preparando. Los dardos de la ira de Dios pronto han de caer, porque el Eterno viene de su morada para castigar. Bueno, vamos a leer Isaías 26, 21. Isaías 26, 21. Dice así: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Repito, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos, y no encubrirá ya más a sus muertos. Quedarán en pie solo aquellos que están santificados por medio de la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. No debemos evadir nuestra lealtad a Dios. Ninguna tarea que Dios nos dé nos llevará hasta la vía equivocada. La palabra de Dios ha de ser nuestra guía. La palabra del hombre finito es falible. Nosotros no debemos confiar en la palabra del hombre, porque la misma palabra de Dios lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar solamente en Dios, nada más. Y ahí entonces vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no nos vamos a llevar sorpresitas, porque cuando uno confía en el hombre, se lleva sorpresitas y cosas que uno no quisiera que pasaran nunca. Vamos a leer Marcos
8:34. Marcos 8:34. Dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Repito, Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Y tome la cruz y sígame. De hoy en adelante las naciones estarán en un estado muy incierto y ya nosotros lo estamos viviendo. Hay incertidumbre por todo lado. La economía está inestable, la política cada día es más corrupta, hay cada día más, más de maldad por todo lado. Los reyes y gobernantes, porque son desobedientes a la palabra del Señor y obran en desacuerdo con sus principios, estarán involucrados en mayores perplejidades de las que jamás se hayan imaginado. A todos los que disponemos de la palabra de Dios, les pregunto, ¿estamos preparados para seguir la palabra de Dios? ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos decididos a seguir la palabra de Dios? Todo esto es demasiado importante preguntárselo. Usted no puede depender de los sacerdotes, de los gobernantes, de los legisladores, de los pastores, de los ministros. No puede depender de nadie, porque como se lo dije anteriormente, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si estamos dependiendo de ellos es porque estamos confiando en ellos. ¿Por qué? Porque como en los días de Cristo enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. No conocen las escrituras ni el poder de Dios. Ponen teorías establecidas por los hombres sobre un claro, así dice el Señor, pero debemos escudriñar también nuestras almas. ¿Somos obedientes a la ley de Dios? ¿Realmente somos obedientes? ¿Podrá toda alma mirar por fe y responder a Dios como Elías? Vamos a leer Segunda de Reyes 2:2. Segunda de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora mismo, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Eliseo le dijo a Elías que quería tener la fe que él tenía. Entonces le dijo, el día que parta, entonces si estás ahí lo vas a lograr. Entonces Eliseo no quería separarse de él un momentito, ni un momentito. ¿Por qué? Porque él quería tener doble porción de lo que tenía Elías. Y cuando Elías le dijo que iba para Betel, y le dijo, no te dejaré, no te dejaré. No importa lo que venga, la persecución, el reproche, la falsedad o cualquier cosa que pueda surgir. No debemos renunciar a la fuente de nuestro poder. Y la fuente de nuestro poder ni siquiera es Elías, ni siquiera es Eliseo. Es Dios nuestra fuente de poder. Debemos ser sometidos a pruebas como en un horno. Solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Si nuestra fe religiosa es espuria, no tendrá ningún valor. Si nosotros no seguimos al Señor, no estamos en nada. No lo vamos a lograr. Vamos a leer Números 14, del 10 al 12. Números 14, del 10 al 12. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho por medio de ellos? Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mire,
la verdad es que si no le hacemos caso a Dios, Dios nos puede eliminar. En un momentito estamos muertos. Y pone otra gente. O simplemente, ay, no me estorbe, no me atraviesa el caballo. Voy a mejor a levantar a fulano de tal, porque él sí va a hacer lo que yo le digo. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Obedecerle, seguirlo, creerle, porque para obedecer a una persona hay que creerle. Si yo le digo a un hijo mío, vaya a la pulpería y me compra 1 kilo de arroz, mi hijo confía en que va a ir a encontrar el kilo de arroz y confía que el dinero que le estoy dando es el que realmente le va a alcanzar. Pues así tenemos que confiar nosotros en nuestro Dios, haciendo las cosas que Él nos manda hacer, a sabiendas de que Él va a ir delante de nosotros y va a abrir las puertas necesarias para que las cosas se hagan. Aquí tenemos una evidencia positiva de que la ira del Señor se enardece contra los rebeldes, los que han sido honrados con gran luz y con oportunidades preciosas de conocer la voluntad de Dios. Si nosotros no le hacemos caso al Señor, nos elimina, nos quita, al menos nos quita de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos interfiriendo en el desarrollo de su obra. Si el pueblo de Dios hubiera andado en sus consejos, la obra de Dios habría avanzado y los mensajes de la verdad hubieran llegado a toda la gente que habita la faz de la tierra. Si ellos hubiesen creído y hubiesen sido hacedores de su palabra, si hubiesen guardado sus mandamientos, el ángel no hubiera venido volando rápidamente hacia los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos con el siguiente mensaje. Y vamos a leer Apocalipsis 7:3, Apocalipsis 7:3, para saber cuál fue el mensaje que dio a los 4 vientos el ángel. Diciéndole, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. A los siervos de nuestro Señor. Pero porque son desobedientes, desagradecidos, impíos como el antiguo Israel, el tiempo se prolonga para que todos puedan oír el último mensaje de misericordia que se proclame en alta voz. La obra del Señor ha sido obstruida y el tiempo de sellamiento propuesto, pero el Señor les dará otra oportunidad para oír y convertirse. Nosotros somos los que atrasamos la venida del Señor. ¿Por qué? Por desobedientes, por desagradecidos, por impíos. Lo estamos haciendo. Estamos viviendo en un periodo muy solemne de la historia de este mundo. Entonces, cuán apropiado es que estemos velando todo el tiempo y orando. Encontraremos alivio y consuelo cuando oremos por los oprimidos que sienten la oposición, las pruebas, las dificultades más severas de la persecución. Debemos mantener las lámparas de fe ardiendo y brillantemente, no con poquitito aceite, sino con suficiente aceite. Debemos buscar oportunidades para hacer el bien a aquellos que tendrán que sufrir, porque nuestros hermanos afligidos necesitan nuestras palabras de consuelo, de valor y de esperanza. No solo tenemos que trabajar para nosotros mismos, tenemos que trabajar para los demás, para llevar consuelo, porque ellos no están en condiciones ni siquiera de clamar al Señor. Porque el enemigo los tiene tan afligidos, que perdieron hasta la voluntad. Así es que no debemos descuidarlos tampoco. Vamos a leer Juan 19:7.
Juan 19:7, que dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso era lo que pensaron los judíos cuando iban a matar a Cristo Jesús. ¿Qué le respondieron al César? Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debemos morir, porque se hizo a sí mismo. ¿Quién? Cristo Jesús se hizo a sí mismo hijo de Dios, hijo de Dios. Los hombres pisotean la ley de Dios y le dicen a la gente lo mismo que los judíos le dijeron a Cristo, que tienen su propia ley. A ellos no les interesa esa ley de Dios. Para ellos la ley de Dios es secundaria. Primero está la ley de los hombres, para ellos. Una y otra vez, esto se volverá a repetir en las cortes de justicia. Cristo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que en él tendremos paz y tendremos gozo. Aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo comprenderán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. En las cámaras legislativas prevalecerán la injusticia. Los jueces se negarán a escuchar las explicaciones de aquellos que son fieles y leales a los mandamientos de Dios. Y dirán lo mismo que dijeron los judíos: tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Esa ley no significa nada. Para ellos nuestra ley es la suprema. La de ellos es la suprema, ¿verdad? Los que respeten las leyes humanas serán favorecidos, pero los que se postren ante el sábado ficticio no recibirán favores. Aquellos que los condenen se negarán rotundamente a escuchar las explicaciones, porque saben que los argumentos de los observadores del sábado en favor de del cuarto mandamiento son inconvertibles. Todo lo que se presenta en contra de la validez del cuarto mandamiento es de invención humana. Todo lo que se oponga al cuarto mandamiento es hecho por los hombres. Entonces les pregunto, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y si Dios dice que el cuarto mandamiento es guardar el sábado, el cuarto mandamiento es guardar el sábado, no el que fue puesto por los hombres. El Señor no ha dejado al mundo sin testigo. Él tiene un pueblo fiel y escogido. Ellos no consideran que este mundo es su hogar, sino que están aquí para testificar por Dios. Mientras dure el tiempo de gracia, estos mensajeros fieles serán un testimonio viviente. Satanás y sus ángeles y los hombres que acceden a la tentación se aunan contra el pueblo remanente de Dios, los campeones de la justicia. Se esfuerzan por contrarrestar su testimonio y destruirlos. Nos quieren desaparecer porque estamos locos. Estamos locos. ¿Quién se le ocurre decir que el sábado es el día de Dios? Están en contra de Cristo. Si Cristo resucitó un domingo, todo eso lo dicen. No, si fue esto por el Papa, si el Papa es el vicario de Cristo, y no es desde ahora, eso es del tiempo de Constantino, que se instauró. Si han pasado cientos de años, mil y resto de años han pasado, y ahora vienen a decir que no es cierto. No lo pueden aceptar. Muchos, debido a su fe, serán despojados de sus casas, de sus heredades. Pero si entregan su corazón a Cristo, aún así pueden estar llenos de alegría. Los israelitas eran holgazanes y egoístas. Dios no se refiere a ellos como a mi pueblo. En ocasión al segundo templo, porque no habían demostrado buena voluntad en la hora de su oportunidad. No habían obedecido prontamente la palabra del Señor. Apelaban
por un retraso, inventaban excusas artificiosas de justificación propia para bloquear el progreso. Habían comenzado a reedificar, pero no habían concluido su obra, debido a los estorbos ideados por sus enemigos. Razonaban que estos estorbos eran una indicación de que no era el tiempo adecuado para reedificar. Declaraban que el Señor había interpuesto dificultades para reprobar su ardiente prisa, pero no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias, fue el tiempo cuando debieron perseverar en la edificación, pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro. No fue por obedecer a Dios, no fue por agradar a Dios, fue simplemente porque tenían todo en contra y querían evitar el peligro, despertando la oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. No se atreverían a avanzar por fe en las providencias con que Dios les abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Hay personas que tienen que ver el fin desde el principio. ¿Cómo hace uno? No puede. Si acaso que uno sabe lo que va a ocurrir, el único que sabe lo que va a ocurrir es el Dios. Habrá fracasos religiosos, porque los hombres no tenían fe. Cuando no tenemos fe, no vemos la luz, no la vemos. Y solo vemos las dificultades. Cuando se contemplan las cosas que se ven, aparecen imposibilidades. Pero no hay imposibilidades para Dios. Su obra avanzará solo cuando sus siervos avancen por fe. No se pueden hacer las cosas si uno no tiene fe. Dios será la ayuda siempre presente en todos los que sirven en vez de servirse a sí mismos. El pueblo de Dios conocerá la doctrina cuando el Señor vea que el corazón está dispuesto a hacer su voluntad. Él estará con ellos. La presencia de Dios lo incluye todo. En Él tenemos un refugio seguro, un amigo que nunca falla. Qué lindo que es tener un amigo que nunca falla, un amigo que cuando uno va y acude en una premura que uno tiene, sabe que siempre lo va a ayudar. Y ese es Cristo para nosotros. Se debe exhortar al pueblo de Dios a cuidarse de los que oyen, de lo que oyen y lo que hacen. Cuando se difunda la historia de la Biblia, se nos muestra a aquellos que no hacen la voluntad del Señor, sino que siguen dirigentes falsos. Por medio de la palabra debemos aprender la voluntad de Dios para que éste guíe nuestro proceder estos últimos días. Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que nos puede guiar. Porque nosotros no vemos. Hay un refrán muy grosero que se dice aquí en Costa Rica y dice así: no ven más allá de las narices. Y es cierto, uno no ve más allá de las narices. Pero Dios sí. Entonces, por eso es que tenemos que confiar en Él. No queremos escuchar. Vamos a leer Zacarías 7, del 11 al 14. Zacarías 7, del 11 al 14. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante es duro, ¿verdad? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros. Primero vino
por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Repito, Zacarías 7 del 11 al 14. No quisieron escuchar, volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, dice, sino los que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues se convirtieron en desierto la tierra deseable. La tierra deseable. Y no me digan que no es cierto lo que estamos viendo, porque la tierra cada día está más árida y más seca. El Señor llama al rocío, la lluvia, a diferentes elementos de la naturaleza y obedecen su llamado, ya sea para bendecir o para condenar. Están bajo su dirección. Dios convoca hambres, plagas, pestilencias, calamidades por tierra y mar, para retribuir a los habitantes de la tierra con asolación y destrucción o con misericordia y bendición. Pero eso depende del comportamiento de los hombres. Si yo estoy con Dios, lo que me va a dar es misericordia y bendición. Pero si no estamos con Dios, van a haber plagas, van a haber pestilencias, calamidades por donde quiera. Nosotros somos los que decidimos. Cuán noble es el contraste entre las cosas de la naturaleza, las agencias materiales y la apatía acomodadiza y desobediencia somnolienta de los hombres por quienes Cristo murió. Dijo el Señor, enviaré sobre todas una sequía desoladora. Esta alcanzará no solo los frutos de la tierra, sino también a las criaturas existentes. El ganado sufrirá por los pecados de los hombres. El presente nos traerá peligros y debemos prepararnos individualmente para enfrentarlos. El Señor tiene una obra superior a la que exige el mundo. Las características de nuestra fe y nuestro trabajo, el gran objetivo que debe ser logrado, pasa inadvertido para los que no tienen la mente de Cristo. Cuando nosotros estamos con Cristo y Él nos manda a hacer una obra, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo la obra terminada, yo siento gran complacencia. Gran complacencia. Aunque uno haya dejado el pellejo en el camino, porque muchas veces uno hace cosas y termina extenuado, porque el enemigo siempre le pone trabas a uno. Pero qué lindo que es ver una obra terminada. Se sienta uno a mirar y a darle gracias a Dios, porque Él fue el promotor de esa obra. Las características de nuestra fe y nuestro trabajo, el gran objetivo que debe ser logrado, pasa inadvertido para los que no tienen la mente de Cristo y está muy lejos de su comprensión y visión. Pero no debemos descender de nuestra posición y siempre debemos permanecer como un pueblo distinto y peculiar en el mundo. Por más problemas que se nos atraviesen en el camino, si es una obra que Dios nos manda a hacer, va a fructificar. Va a fructificar. Nuestra vocación debe ser noble, santa y elevada. Si los verdaderos creyentes valoraran nuestra fe, se abstendrían de toda rivalidad política. Debemos trabajar por la recuperación espiritual de la humanidad, para que ésta se acerque a Dios y para atraerla bajo su teocracia. Solo entonces seremos un pueblo seguro.
Debemos recuperar, primero que todo, mi salud espiritual. Y luego mostrársela a la humanidad. En el día final, el fuego consumirá muchas almas que se podrían haber salvado. Pero la justicia que muestra al castigar al pecador por su iniquidad es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Por medio de sus embajadores, el Señor nos ha enviado mensajes de advertencia, declarando que el fin de las cosas está cerca. Muchos escucharán, pero muchos la ignorarán. Cuando a Lot se le advirtió y a los miembros de su familia acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no prestaron atención a su palabra, sino creyeron que él era un fanático. Le creyeron que Lot era un fanático, que está, como dice, está loco. ¿Quién dice que esto va a ser destruido? Jamás, jamás. La destrucción los encontró desprevenidos. Y así será la segunda venida de Cristo. Granjeros, comerciantes, abogados, mercaderes estarán totalmente absortos en sus negocios. Y para ellos el día del Señor vendrá como una emboscada. Dios obra a través de sus siervos fieles, que no rehúsan declarar la verdad en el poder del Espíritu. Los mensajeros de Dios deben sostener al estandarte de la verdad hasta que la mano sea inmovilizada por la muerte. Aunque nos cansemos como Moisés, no como Abraham, cuando estaba peleando, que había que sostenerle los brazos porque ya no aguantaba el peso de sus propios brazos. Así debemos hacer, tener el estandarte bien alto, aunque se le duerman a uno los brazos, porque el Señor es el que me sustenta. Cuando duermen el sueño de la muerte, los que alguna vez los conocieron ya no los conocen. La iglesia en la que predicaron, los lugares que visitaron exponiendo la palabra de vida todavía permanecen. Las montañas, las colinas, las cosas que los mortales pueden ver, todavía están allí. Todas estas cosas finalmente se desvanecerán poco a poco. Se acerca el tiempo cuando la tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho. Será removida como una choza, pero los pensamientos, los propósitos, las acciones de los obreros de Dios, aunque sean inadvertidos ahora, aparecerán en el gran día de la retribución y recompensa final. Entonces las cosas que ahora han sido olvidadas aparecerán como testigos para salvar o para condenar. El día de juicio no se podrá vindicar la conducta del hombre que haya retenido la debilidad e imperfección de la humanidad. No habrá lugar para él en el cielo. No podría disfrutar de la perfección de los santos en luz. No tiene suficiente fe en Cristo para creer que pueda liberarlo del pecado. No tiene fe que le dará la entrada al reino de Dios. ¿Qué cosa más terrible es no tener fe? Porque si no tenemos fe, leemos y estudiamos la palabra y por un oído me entra y por otro me sale. Pero si tenemos fe, empieza a redarguir en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si no tenemos fe, no tenemos la entrada en el reino de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 5, del 9 al 10. 2 de Corintios 5, del 9 al 10. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, sería agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, procuramos también,
o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es lo que debemos hacer, agradar a Dios. Porque como Él no está presente y no lo podemos ver, entonces mejor bebamos y comamos y hagamos lo que nosotros queremos de por sí. Pero no, debemos agradarle, aunque no lo veamos. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. En este momento, el mensaje de misericordia, de advertencia, debe ir hacia adelante para despertar al mundo de su sueño de muerte. Hoy se debe hacer una obra que perdure por las edades eternas. Se nos ha confiado un mensaje especial y como centinelas nosotros debemos mantener ante las personas la cercanía del fin. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si se nos dio una tarea por cumplir, debemos cumplirla. Vamos a ver Hechos 24, 25. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Repito, Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y eso le dicen a uno mucha gente, cuando uno les dice cosas que no quieren oír. Mejor, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así. El momento que yo necesite a Dios, yo lo llamo, para que venga. ¿Verdad que sí? Y utilizan a Dios como un apaguincendios. Y ya Dios me hizo este milagrito que yo estaba esperando, y todo muy bonito, todo muy rico. Váyase, le dicen a uno, hasta la próxima, que lo necesite. Las señales de los tiempos que se están cumpliendo rápidamente declaran que el gran día del Señor está sobre nosotros. Ojalá que en aquel día ninguno de nosotros se diga: este hombre fue llamado por Dios, pero él no quiso escuchar ni obedecer. Una vez tras otra, el Espíritu obró en su corazón y este hombre vio una luz atractiva en el sacrificio del Salvador. Pero algo de menor importancia cautivó su corazón. Cuando el Espíritu lo volvió a llamar, no quiso responder y renunció a la gracia de la influencia celestial. Porque eso es lo que pasa. Cuando ocupamos al Señor, entonces el diablo por ahí se mete y atrae cosas que nos atraen. Y entonces dejamos de lado lo de Dios. Y cuando llega la hora cero, y ahora sí, ¿qué hacemos? Renunciamos a la influencia celestial. Constantemente se levantarán divisiones, se traerán al frente principios impíos y todos serán llamados a tomar su posición en un lado o en el otro. Y algunos de ellos Cristo dice: déjalos. Ya no voy a lidiar más con él, déjenlos. Hombres que por mucho tiempo pisotearon los derechos de Dios aceptando el sábado ficticio, aceptarán creencias muy fuertes e irrazonables. El Señor no está en las alianzas que se forman en los movimientos políticos. Están destinados a traer confusión y desorden. Los leales y los desleales no tienen un terreno común donde puedan encontrarse. El Señor convocará un círculo de gente en el mundo para que le sirvan en la tierra en la hora 11. Habrá un ministerio convertido, aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades de discernir la verdad y no obstante continúan contrarrestando la obra de Dios. Serán cortados porque Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyo interés esté dividido. Dios no acepta que
como dicen aquí en Costa Rica, medias tintas. No, 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 no. O es blanco o es negro. Él acepta todo el corazón o nada, o todo o nada. Y los miembros inconversos de la iglesia se atraerán mutuamente. Vamos a leer Apocalipsis 5 del 1 al 3. Apocalipsis 5 del 1 al 3. Vamos a leerlo del 1 al 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y desatar los 7 sellos. Allí en la mano estaba abierta, estaba el libro. El rollo de la historia de la divina providencia, la historia profética de la nación y de la iglesia. Allí se encontraban las declaraciones divinas, la autoridad, sus mandamientos, sus leyes, toda la instrucción inconfundible del Eterno y la historia de todos los poderes que rigen las naciones. Ese rollo contenía en un lenguaje simbólico la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el principio hasta el fin del mundo. El rollo estaba escrito por ambos lados, por dentro y por fuera. Juan dice, y lloraba mucho porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. La visión que se le presentó a Juan dejó una impresión en su mente. Este libro contenía el destino de cada nación. Juan estaba acongojado por la incapacidad absoluta de los seres humanos o de las inteligencias angélicas de leer las palabras o incluso percibirlas. Su alma llegó a tal punto de agonía y de ansiedad que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él le aseguró diciendo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Continúa diciéndole, entonces en medio del trono de los 4, bueno, vamos a leer el versículos. No los puse. Bueno, no importa. Así aquí están. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En el trono. Versículos del 8 al 10. Apocalipsis 5, versículos del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículos 13 y 14. Y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir,
al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es mi Dios, ese es mi Cristo. Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer. En Él tenemos que refugiarnos, en su palabra, porque Él es el único, fiel y verdadero. Él es el único. Él es el único. Él fue el Cordero que fue inmolado. Y de Él es el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y la alabanza. De nadie más. Y nosotros tenemos la osadía de enardecernos y de crecernos. Y de llegar y decir, yo puedo. Yo soy yo y a nadie me parezco. Y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Eso es lo que creemos. Y no es así. Porque el único que merece la honra y la alabanza es Él. Porque con su sangre nos ha redimido. Todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y vamos a reinar sobre la tierra si le obedecemos y le hacemos caso. No debemos confiar en los seres humanos. Como se los dije en un principio, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar en su palabra. Y si un pastor, un ministro, un sacerdote, sea quien sea, nos llega y nos dice, no es así como usted cree, es así como yo digo. Para eso están las escrituras, para mostrarnos que es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y Dios es la verdad, su espíritu es verdad. Y Él nos trae a toda verdad si nosotros se la pedimos. Pero tenemos que creerle. Tenemos que creerle. Y el fin está cerca. Y nosotros debemos estar firmes en la fe. Vestidos con la armadura de Cristo para no claudicar. Tener nuestras vasijas llenas de aceite para poder seguirlo cuando Él venga en su segunda venida y digan, ahí está, y poder ir detrás de Él, porque luego las puertas van a ser cerradas. Y si las puertas se nos cierran, no vamos a poder entrar. Y queremos entrar. Y es ahora, es ya, cuando debemos hacerlo. No es mañana ni pasado mañana, es ya. El mundo atrae, sí es cierto. Las cosas del mundo atraen. Pero al final de cuentas lo único que dejan es vacío y soledad, amargura, dolor, resentimiento. Y no hay nada más lindo que tener un gran amigo que es Cristo Jesús y llegar y refugiarse en Él y decirle, abrázame, por favor, te necesito en este momento de angustia que estoy pasando. Y tener la plena seguridad de que nos va a complacer. Y que si no nos complace, es porque no debíamos tener lo que estamos pidiendo. Porque nos va a hacer daño, porque nos va a destruir. Entonces mejor es creerle, mejor es seguirle, mejor es aceptarlo, mejor es aceptar sus designios, aunque vayan en contra de mi voluntad. Porque no es la voluntad de Él en ese momento, o no era el momento propicio para recibirlo. Entonces, debemos aceptar sus decisiones, debemos creer en su palabra, debemos escudriñar con las escrituras. Esta era la palabra que les traía para hoy. Ha sido para mí un placer presentárselas. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la semana entrante, si Dios lo permite, y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos.
Cuídense.